La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Una columna de esta semana de Miguel Arregui en Montevideo Portal en el ciclo Confirma, que también incluye a nuestra compañera Mariana Pomies, llamó nuestra atención. El título de la columna es «Yamandu Orsi no tiene motivos para enfrentarse cuerpo a cuerpo con sus rivales. No debatir ni ser audaz puede ser una buena elección táctica, mientras las encuestas lo muestran muy solo en la delantera». La columna narra episodios de algunos debates, por ejemplo, el recordado intercambio entre Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez, algunos que se dieron en la campaña anterior, y cómo hubo que llegar a una ley para regular los debates, aunque solamente esto va a ocurrir en el balotaje, en la segunda vuelta, en caso de que haya una segunda vuelta. En las últimas horas, el candidato nacionalista Álvaro Delgado criticó a Yamandu Orsi, dijo: me imagino que la ley no la va a incumplir, refiriéndose justamente a la posibilidad de debatir en segunda vuelta. Yo ir a todos los lugares que me inviten a exponer nuestra propuesta, mano a mano, con 3, con 4, con 5. A ver, lo que importa no es el instrumento, lo que importa es que la gente pueda informarse y comparar el programa, comparar la propuesta, comparar la credibilidad para si sos confiable en la propuesta que haces, y comparar si estás preparado para implementarla, para gobernar. Esas cosas conmigo van a contar siempre, porque en respeto y en tolerancia, como se hacen estas cosas en Uruguay, o por lo menos como lo sentimos nosotros, yo creo que es parte de la calidad de la democracia y es parte de volver al tipo de campaña que la gente merece. El tipo de campaña que la gente merece es una campaña de propuesta y de comparación de propuestas. No andar a los gritos, no andar descalificando, proponiendo. Lo que pasa que cuando hay instancias así, a veces deciden no ir. Ahora, después de octubre, como ya dijeron que van a ir. Claro, ahí es obligatorio por ley. Este debate surge luego de que Yamandu Orsi eligiera retasear algunas participaciones en eventos donde a la vez concurrirían los otros integrantes de la coalición de gobierno, y él señala estar en desventaja en ese escenario. Volviendo a la columna de Miguel Arregui, él sostiene que el Frente Amplista Yamandu Orsi intenta transitar un camino de prescindencia y autosuficiencia similar al que Julio María Sanguinetti eligió en las elecciones de 1994. Las encuestas, dice Arregui, le dan una clara ventaja, más por demérito de sus rivales, enredado en escándalos, dudas y experimentos, que por mérito propio. Mantenerse un poco al margen puede ser una buena elección táctica, salvo que las encuestas indiquen que sus rivales de la coalición gobernante se acercan peligrosamente. Hoy le trasladamos a nuestros panelistas justamente estas preguntas vinculadas a la importancia del debate en una campaña electoral, si efectivamente Orsi está manteniendo una posición táctica de retirarse de ciertos debates ante la presencia de los otros en forma de coalición, y si esto puede cambiar eventualmente conforme se acerque las elecciones de octubre próximo. Y recuerden que el Palacio del Café hoy nos acompaña y te envía los pedidos a domicilio a través de su página web, elpalaciodelcafé.com.uy. Puedes ingresar a esa página, verás cuántas cosas podés pedir y saber algo más de la historia de esta empresa uruguaya que tiene 8 locales aquí en Montevideo y cuya sede central está en su clásica dirección de Avenida Uruguay 1188, Casi Cuarey. Arranquemos entonces a conversar de este tema. Mariana, ¿cuán importante ves el debate en la campaña electoral? Y sobre todo si tiene incidencia a la hora de que el elector cambie el voto, o es, como muchos lo dicen, meramente un show mediático. Bueno, ahí hay como, me parece, aclarar algunas cosas de palabra o de terminología. Cuando hablamos del debate nos referimos al evento que se da efectivamente una vez o 2 veces, o lo que se habla del debate como palabra de intercambio, ¿sí?, que fue, por lo menos hasta ahora, la que Orsi se negó a participar. Orsi no dijo que no iba a participar de un debate, sino que no iba a ir a los eventos donde
hubieran varios candidatos del otro lado, o sea, de la coalición y él, ¿no? Entonces, son como, lo que pasa es que a veces hablamos de no quiere debatir y no estamos pensando en el debate que se va a dar el 20 de octubre, sino en el intercambio, ¿no? En la columna de Rey, que es muy interesante, empieza hablando en general del debate, pero después está pensando en ese evento puntual, ¿no? Que es cierto, y eso es muy interesante, hablar de todo lo que genera. Él lo dice, no es tan importante lo que se dice, sino todo lo que pasa alrededor, que es lo que a la larga termina siendo lo que la gente registra, ¿no? Otra cosa es la decisión de Orsi que ha tomado de no ir a lugares que es distinto al debate, ¿no? Entonces me parece como separar. Está bien. Si yo tengo que ponerme en dos lugares. Por un lado, el asesor de campaña de Orsi, que está definiendo dónde participa y no participa, qué es lo mejor para el candidato, y otra es desde el punto de vista de la opinión pública, que puede querer escuchar o recibir o enterarse, ¿no? Entonces me parece que son dos posturas distintas que no los intereses no necesariamente son los mismos. Si yo me pongo del lado del asesor de Orsi, que, como bien dice Arregui, está en una campaña donde tiene al líder, un líder con una alta popularidad y con una intención de voto muy alta, con un montón de candidatos que están del otro lado, porque son las reglas de juego, es verdad. O sea, si vos sos un partido y hay 5 del otro lado de la coalición, bueno, embromate, ya sabías que era así cuando empezaste, ¿no? Él no está cambiando y decir, bueno, pero no quiero exponerlo a 5 golpes y que él tenga solo el espacio de un quinto para defenderse de esos golpes, porque tiene más chance de perder que de ganar, porque alguno va a meter una buena y vos no vas a poder contestarle a los 5. Entonces, si yo me pongo al lado del asesor, le digo, mira, trata de exponerte lo menos posible a todos juntos, agárralos de a uno, que es como uno cuando te vas a pelear con alguien, con todo no, elegí uno y va de a uno, ¿no? Eso desde el punto de vista del asesor de Orsi, entiendo que sea el consejo, y si uno lo piensa desde afuera, y sí, es lógico. Desde el punto de vista de la opinión pública, que es lo que han dicho desde la coalición, que se pierde, es cierto, al no estar en esos eventos, te perdés de que la gente te escuche. No tanto los participantes, porque los participantes de cada uno de esos eventos son grupos muy pequeños y que en general más o menos ya tienen la decisión tomada porque son de los más informados. O sea, entonces no es ahí donde está el público. Pero sí, cada uno de esos eventos tiene un impacto porque los medios van, porque los medios difunden y porque además es lo que terminan diciendo todos los otros 5 candidatos en vez de hablar de su propuesta, que no estuvo el candidato. Y eso a la larga puede debilitar tu posición. Ahí yo creo que estás midiendo costo-beneficio. ¿Dónde tenés más que perder, ganar? Balanza, bueno, que me peguen por esto y veré cómo me defiendo, pero si estoy ahí tengo más chance de que alguno me dé un buen golpe, ¿no? Desde el punto de vista de la opinión pública, no sé qué tanto se pierden, porque no son instancias donde la gente escuche las propuestas del candidato, porque quedan en ese ámbito y difícilmente tienen la trascendencia que lleguen a la opinión pública. Entonces, yo creo que es un buen tema para que unos peguen y otros se defiendan, les está dando, pero a la larga la gente no se entera, no lo entiende, es seguir discutiendo de cosas que no son lo que la gente está preocupada. ¿Selva? Es un gran tema el del debate, en mi opinión. Y cuando yo empecé a trabajar en campañas electorales hace casi 30 años, era como objeto de estudio. Nos leíamos todo lo que había pasado entre Nixon y Kennedy y la semiología, diríamos, de toda la puesta en escena, la gestualidad, etcétera. Después que pasa el tiempo y con experiencia y con diferentes situaciones que hemos vivido, yo pienso que el debate en sí mismo es interesante cuando efectivamente hay 2 candidatos que están disputando, diríamos, su derecho a ser representativos de toda la ciudadanía. No creo que tenga sentido en un proceso como este que estamos hablando ahora, donde hay gente que en realidad sabemos que no va a ser candidato a la presidencia, que no va a participar, simplemente es candidato por su sector. Pero independientemente de eso, yo creo que lo más importante es el diálogo con la gente. Yo creo que lo que está haciendo ahora Yamandú junto con Carolina, que es recorriendo de nuevo por tercera vez pueblo a pueblo, eso es lo más importante.
Lo curioso es que eso que se hace y que se emite, ¿no? Y hay gente que lo emite desde distintos sectores, de distintos pueblos, curiosamente, en el caso de los medios masivos de comunicación, que serían los que tendrían que promover, ¿qué se dijo en esa reunión con la gente de Lascano, por ejemplo? Porque ahí se habló sobre seguridad, sobre la inseguridad, sobre políticas de seguridad. ¿Qué se dijo? ¿Salió en los medios? No sale nada. La vez pasada yo, no voy a nombrar el medio, pero puse un tuit y después el medio se comunicó conmigo que, como hago siempre zapping y voy viendo todos los canales de televisión, porque es un ejercicio que necesitas hacer si trabajas en campañas, puse hace una hora que no solamente escuché 3 veces salir a Delgado, 2 veces salir a Ojeda, 1 vez salir a Manini, 2 veces salir al presidente, 1 vez salir a Palomieres. No salió nadie del Frente Amplio, como si el Frente Amplio no existiera. Y eran los momentos en que estaban en el norte, en Bella Unión, y que fueron a Bella Unión, Artigas, a pueblos del norte. Entonces, al otro día, obviamente, eso cambió, es decir, aparecieron los que reportaban noticias de lo que se estaba diciendo. Quiere decir que hay, me parece a mí, un fenómeno que es el de la difusión, que a veces no pasa por el debate, a veces pasa por cómo los medios toman o no toman lo que los candidatos dicen, y en general hay algunos medios que están bastante flechados en cuanto a tiempo. Si uno controla cuántos minutos, eso después se lee, incluso se sacan estadísticas, cuántos minutos se le dio a tal candidato durante X periodo. Y se va a notar efectivamente esto que yo estoy diciendo, es decir, hay una desproporción, obviamente, no solo de 5-1, a veces es como puse el ejemplo hoy, porque pongo 5 porque el presidente también participa en la campaña, de 5-0. Pero el tema de fondo, que es el contenido, diríamos, de las propuestas, y esta especie de discurso que es un método que ha usado el herrerismo también en su relato de la realidad desde que asumió el gobierno, es el de repetir y repetir hasta el cansancio una cosa que, aunque no sea verdad, la gente termina por incluirla como si fuera un dato de la realidad. Todos están preocupados de si Orsi habla, si no habla. Todos de si Orsi va o no va. Y yo me pregunto, salen, 5 en un programa, en un informativo, justamente con este tema. Y la gran pregunta que me hago ¿es tan importante para ellos hacer hincapié en esto o es que forma parte de una estrategia de comunicación? Porque en realidad sería más importante que me dijeran qué proponen ellos, o sea, no lo que propone Orsi. Orsi propondrá lo que quiera y lo hará en los momentos y en los lugares que él quiera. Pero si yo uso la televisión solamente para atacar o como dice Ojeda, nuestro objetivo es que el Frente Amplio no llegue al gobierno. Y yo a veces lo escucho y digo, pensé que el objetivo era gobernar para que el país esté mejor. No es para que el Frente Amplio no llegue al gobierno. Es decir, es una cosa, es casi una simplificación de cómo se debe dar la discusión política, que por cierto, repito, es bastante pobre. Graciano. Mariana decía que había 2 puntos de vista o 2 enfoques posibles sobre este tema que estamos hablando. Uno era el del asesor, en este caso de Orsi, que obviamente va a aconsejar que se exponga lo menos posible, y otra decía ella que es el de la opinión pública, y se preguntaba, qué impacto tiene en la opinión pública, y yo creo que con acierto decía que tiene muy poco impacto. Creo que hay un tercer punto de vista, un tercer ángulo para mirar esto, y es el que uno puede hacer el ejercicio como observador de la campaña electoral, como analista de la campaña electoral, desde el punto de vista, llamémosle técnico si se quiere, o profesional, o hacer el ejercicio de intentarlo. Y yo creo que desde ese punto de vista, desde este último, tercer punto de vista, es que me gustaría a mí hacer algunas consideraciones. La primera es que en realidad esta es la de octubre es básicamente una elección parlamentaria. Es decir, Orsi ya tiene un lugar reservado en la lucha, por la presidencia de la República. Ya tiene un lugar, todos lo saben, todos lo sabemos. Sus rivales, él, sus partidarios, sus detractores, todos sabemos. Entonces, en la medida en que la primera vuelta es básicamente
para elegir al rival de Orsi, vamos a decir así, en definitiva es eso, ¿no? Y más o menos yo creo que todos sabemos quién va a ser también, ¿no? O sea, en definitiva, este es un juego donde todos fingimos demencia, como se dice vulgarmente, y todos sabemos cómo es el juego. Entonces, en la medida en que todos sabemos cómo es el juego, y que esta primera vuelta electoral es para confirmar quiénes van a ir a la segunda, vamos a decir así, para confirmar la impresión que todos tenemos de quiénes van a ir a la segunda, bueno, es absolutamente lógico, como dice Arregui en su columna, y como puede decir cualquier persona que, digamos, tenga un sentido de la realidad política, es que obviamente a Orsi no le va a convenir ir al debate con tantos adversarios juntos, porque en definitiva todos van a tratar de morderle algo un poco a ese candidato. Y eso yo creo que lleva a plantearse hasta cuándo este sistema, digamos, esta ficción política se va a mantener. Porque si todos sabemos que es así, si todos sabemos que hay, digamos, dos grandes coaliciones en el país, fruto, entre otras cosas, del propio sistema que ahora muchos lamentan que exista en el país, porque además hay una incompatibilidad, o sea, este sistema, como el sistema bicéfalo que hay en Uruguay, puede llevar, todavía no ha ocurrido, pero puede llevar a que un partido gane la presidencia y tener minoría en el Parlamento. Todavía no ha ocurrido porque cuando ganó el Frente Amplio lo hizo siempre con mayoría absoluta, y en esta ocasión, y en la primera, que cuando gana Jorge Valle, y ahora que ganó la Calle Pou, había detrás una coalición más o menos formal en la de Jorge Valle, más formal en la de la Calle Pou, donde le daba respaldo al gobierno. Pero, digamos, ustedes imaginen, pongo el escenario hipotético. Es un ejercicio de razonamiento. Gana el Frente Amplio la segunda vuelta con minoría parlamentaria. ¿Cómo va a gobernar? Incluso puede pasar que tenga mayoría en una cámara y minoría en la otra. Digo, ¿cómo puede gobernar? Porque uno puede pensar, capaz que algún sector de los partidos tradicionales o de Cabildo Abierto va a gobernar. Bueno, imagínense ustedes una coalición de Manini y Ríos con Orsi, por ejemplo. El lío que habría en el Frente Amplio, por ejemplo. Sí, lo pongo como ejercicio de razonamiento. No digo ni que vaya a ocurrir ni que no vaya a ocurrir. Simplemente señalo las incongruencias de un sistema que tiene dos reglas de juego distintas para elegir al poder político. Una regla mayoritaria, que es la de la presidencia, y una regla de mayoría de proporción integral, de representación proporcional integral, como es para el Parlamento. Es incongruente. En los países donde existe el sistema mayoritario, como el caso de Francia, para la presidencia, también lo existe para el Parlamento. ¿Por qué? Porque hay circunscripciones donde el diputado de esa circunscripción tiene que tener la mayoría para llegar al Parlamento. O sea, el sistema mayoritario visto en su conjunto, es para el Parlamento y para la presidencia. Entonces acá se inventó una cosa, un híbrido, que fue un acuerdo entre sectores de los dos partidos mayoritarios de aquel momento para obtener un resultado electoral determinado. Y veo que Selva asiente con la cabeza, yo siempre lo he dicho. O sea, que para impedir que llegara el Frente Amplio al gobierno. Perdón. Sí. Yo generalmente no digo las cosas que voto porque no le interesan a nadie, son cosas personales, pero yo voté en contra de la reforma del balotaje. Yo voté en contra. Y argumenté en los ámbitos donde yo en aquel momento me movilizaba y actuaba en ámbitos más reducidos, expliqué por qué votaba en contra, me escuchaban, me decían que yo no tenía razón, terminó ocurriendo exactamente lo que yo les dije que iba a ocurrir porque era una cuestión lógica, porque el Frente Amplio para ganar tenía que ganar con mayoría absoluta. Bueno, entonces, volviendo a la campaña de hoy, sí, pero estaba relacionado, ¿viste? Porque estaba relacionada una cosa con la otra. Volviendo a la campaña de hoy, es absolutamente lógica y entendible la posición de Orsi. Y es la actitud que tendría cualquier candidato que ya tiene un lugar asegurado en la segunda vuelta. Por algo, por ejemplo, el que menos habla de todo esto es Delgado, porque Delgado, en fin, creo que también sabe que va a ir a la segunda vuelta. Entonces, ¿qué sentido tiene hoy entrar en ese forcejeo, en ese cara a cara hoy con Orsi, cuando lo va a tener que hacer más adelante? Lo deja para que lo hagan los otros. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, creo que es irrelevante, volviendo a la pregunta inicial del debate de hoy, es irrelevante si Orsi va o no va hoy a los paneles, las mesas redondas, donde lo invitan, es absolutamente irrelevante. Y quienes creen que esto, le hace mella a Orsi, me parece que se equivocan, porque Orsi ya tiene un lugar asegurado. Después se podrá discutir los puntos programáticos, el discurso de Orsi, si convence, eso es un tema aparte, no es lo que estamos hablando ahora. Hay una cuestión que introdujo Selva y que quería detener el debate también ahí, porque la decisión que tomó el comando de campaña de Yamandu Orsi, de alguna manera cambia un paradigma o le introduce una dificultad a un debate, que es
los medios cómo cubren actividades de los partidos que son, en rigor, hace octubre, partidos independientes. Los partidos que conforman la coalición de gobierno y el Frente Amplio son partidos independientes y concurren independientemente a la elección de octubre, pero todos sabemos que en noviembre son coalición. Es una elección parlamentaria, Francisco. Bueno, en rigor también se puede elegir el presidente de la República, el sistema no lo impide. Por eso lo que planteo es, lo que dice Selva es que hay medios que están flechados, esa es su opinión. Lo que yo introduzco como variable es, si hay medios, que hay una actividad, por ejemplo, del gremio de los gente que pone micrófonos, y van y hablan todos, va a ocurrir que va a haber 4 opiniones de la coalición de gobierno, que son los partidos que la integran, y uno del Frente Amplio. Y los medios debemos dar cobertura a eso. Obvio. Está bien, pero aquí lo que introduce Selva es que esa forma de ver las cosas, o lo que ha hecho el Frente Amplio, plantea la dificultad de ver que, cubriéndolo de esa manera y advirtiéndolo de esa manera, hay un desequilibrio, y también es real. Sí, pues ¿Selva? Yo considero que hay un desequilibrio de cobertura, sin lugar a dudas. Incluso hasta por la importancia de algunos de los pueblos que la vez pasada yo vi a Delgado, porque además trato de seguir más o menos la ruta de los candidatos, y Delgado estaba en un pueblo que no creo que tiene 250 personas, una cosa así, muy pequeño, ahora no recuerdo el nombre, y tuvo no sé cuántos minutos de televisión dedicado a eso. Entonces yo me pregunto, ¿va el candidato, que aparece como el candidato, como dijo Graciano, que va a disputar la posible presidencia, a Artigas o a Bella Unión, y se reúne con una cantidad de gente? ¿Y por qué eso no se cubre? Esa es mi gran pregunta. ¿Cómo se cubre tanto, no? Y de un lado y no se cubre del otro. Por eso me afirmo en esta tesis que en realidad creo que si ustedes después miran los minutos para cada candidato que van a salir, porque se miden, se van a dar cuenta. Yo quería hacer referencia... en esa lectura siempre va a haber una disparidad, ¿no? No, pero va a haber una disparidad pero esa lectura es ese candidato por candidato. ¿Cuánto se le dio a Delgado? ¿Cuánto? Siempre ha sido así, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto se le dio a Manini? ¿Cuánto se le dio? Y cuando, claro, si uno suma a todos, pero esto que yo te estoy diciendo es que en una hora de informativo, y después el informativo siguió, y no vino nada, y efectivamente, me llamaron para decir que efectivamente tenía razón. O sea, no hubo nadie, como si Frente Amplio no existiera, como si no estuviera en campaña y ya había iniciado la gira desde Bella Unión a Artigas, había bajado ya Salto, mirá lo que te digo. De todas maneras, yo quería hacer otro análisis que tiene que ver con el debate. El debate en sí, digamos la verdad, es una puesta en escena. ¿Estamos de acuerdo, no? Es decir, es una puesta en escena donde se hace una cosa, yo diría que ni siquiera... Todo es una puesta en escena, no, pero el debate mucho más. No, el debate mucho más. Hay que ver todo. Yo recuerdo, por ejemplo, el último debate, no me pierdo ninguno, el de Milei contra Massa. Yo, después de ver ese debate, donde Milei demostraba en los hechos que había cosas que no sabía de cómo funcionaba el Estado, porque Massa le decía, no, pero eso es un tema vinculado a la aduana, eso no tiene nada que ver en no sé qué. El tipo no sabía cosas y dijo disparate. Yo dije, este tipo pierde. Y sin embargo, el tipo ganó. Entonces, había tanto sentimiento ante K que un debate donde trastabillaba notoriamente y que además dijo desatinos, no caló en la gente, no prendió en el votante indeciso que diría, bueno, lo miro a ver cómo debate y entonces ahora me decido. Entonces, la gran pregunta, y además recuerdo todo lo que era la parnafernalia, ¿no? La puesta en escena, los informativistas y conductores haciendo todo el maquillaje, el arreglo de cómo cada uno entra o no entra, los minutos, los segundos, bueno. Conclusión, si ves el debate de Trump y Biden, es otro ejemplo, ¿no?, de que es un show. Eso no es absolutamente natural. Y también te lleva sorpresas, donde a veces decís, pero ¿cómo dicen tales desatinos si no pasa nada? Y siguen campantes con votos favorables de la población después de decir tanta cosa disparatada. La única consecuencia que tuvo el debate de Biden y Trump es que Biden se baja. Bueno, pero no es menor. No, claro que no es menor. Derivó en eso. Sí, pero la consecuencia no fue porque la gente opinó, sino porque fue tal
ya no daba más para tapar la situación de Biden, porque ya antes había tenido cantidad de, ¿no?, de opiniones fuera de lugar. Se confundía de cuándo se había muerto el hijo, dónde había luchado el hijo, cuando se bajaba de un estrado no sabía por qué puerta salir, etcétera, etcétera. Es decir, ya era una persona que se notaba así, que tenía problemas de desorientación, no solamente espacial, sino de su problema memorístico. ¿Sabes? ¿Te puedo hacer una acotación? Sí. Porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Simplemente por lo siguiente, porque en realidad sí, de hecho tú estás diciendo que los debates tienen impacto, pero tienen impacto en algo que uno a priori piensa que no lo va a tener. O sea, y uno es difícil ponerse en el lugar de la gente. Tú decías, bueno, yo vi a Milei que se equivocaba con no sé de qué oficina del gobierno era tal o cual repartición, yo qué sé qué. Pero ¿a ti te parece que eso es relevante para la gente? Era relevante porque en este caso lo que mostraba, no me acuerdo exactamente del detalle, claro, era desconocimiento de cómo funciona el Estado. El tipo hacía propuestas que eran imposibles de llevar a cabo. Él decía, porque yo voy a hacer esto, esto y esto. Y Massa le contestaba con mucha convicción, no lo puedo hacer porque esto es de otra manera, claro. No depende de tal cosa. Eso pero acá lo que importa es de qué depende el voto de la gente. Eso es ¿por qué la gente vota tal o cual? Ese es el Graciano, tema. Pero tendrás que admitir que si una persona te demuestra que no tiene idea de cómo funciona el Estado, ¿cómo va a poder después mañana presidir el gobierno? Lo que dice Selva, yo lo comparto. Yo vi el debate y acá lo dije, de hecho. ¿Y tú pensaste que ganaba Massa la elección? ¿La elección? No, dije que en el debate claramente había favorecido a Massa. Sí. También es bueno incorporar que después del debate ocurrió lo de Martín Insaurralde y eso probablemente haya tenido más incidencia en el resultado electoral que el mismo debate. Bueno, supongo que por la ronda le va a tocar a Mariana, pero me quiero decir algunas cosas sobre lo que tú estás diciendo. ¿Es una puesta en escena el debate, Mariana? Sí, es una puesta en escena, entre otras cosas. Pero lo que nosotros hemos registrado en los pocos debates que se han dado acá es que los contenidos son muy poco registrados, que lo mira menos gente de lo que pensamos que lo mira, que las formas, y yo creo que es muy importante cómo, y eso fue lo que hace caer a Biden, o sea, cómo el candidato se comporta a veces más que lo que dice, las imágenes visuales, la seguridad que muestra, todas esas cosas son importantes, mucho más que los contenidos que muchas veces no aportan nada nuevo, a veces no se entiende, la gente común no entiende de lo que están hablando, no se centran en las preocupaciones más cotidianas, pero lo otro pesa. Ahora, yo creo que al lado de otras cosas es un elemento más. No podemos concentrarnos en el debate como que fuera el gran evento, porque no lo es. Es un tema que siempre se ha discutido desde el famoso debate Nixon-Kennedy, en la elección que gana Kennedy. Hasta el tostado de Kennedy. Pero siempre se dijo lo siguiente, que es una cosa muy interesante y tiene que ver con lo que decía Mariana. Los que habían seguido el debate por la radio estaban convencidos que había ganado Nixon, porque era más convincente, porque era un hombre aplomado, hombre de gobierno, que conoce el Estado, como diría Selva, conoce todas las oficinas, sabe cómo funciona todo. Entonces, el que escuchó por la radio dice, che, que bien que estuvo Nixon, ¿viste? Cómo le dijo esto, lo otro. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe Nixon? Claro, ¿cómo sabe Massa también? Y el que lo ve en la televisión dice, ganó Kennedy, porque salió mejor vestido, en fin, el otro no estaba bien afeitado, tenía la barba media. Le transpiraba el bigote. Ahí está. Entonces, tiene que ver con lo que estaba también diciendo Mariana, o sea, influyen otros factores. Pero además hay un tercer elemento, tercero o cuarto, no sé, que me gustaría poner sobre la mesa, y que en definitiva, básicamente, más allá de todo, yo no quiero entrar en el negocio de cada uno, el que organiza los debates, el que hace las encuestas, el candidato, todo, bueno, cada uno tiene su punto de vista y son todos respetables y está bien, está perfecto, y así debe ser. Pero básicamente, y me reitero con cosas que dije en otras intervenciones y en otros programas, la elección es a favor o en contra del gobierno. ¿Por qué además Delgado elige el eslogan reelegir el gobierno? Porque, bueno, entre otras cosas, porque sabe que además su candidatura no es una cosa que genere un gran entusiasmo ni en sus propios partidarios. Pero entonces, ¿qué dice? Reelegir al gobierno. ¿Y por qué? Y porque la calle tiene 50% de aprobación. Entonces, ¿qué mejor candidato del gobierno que el propio gobierno? Entonces, la gente que dice, en definitiva, votemos contra el gobierno. Y si quiero votar contra el gobierno, yo tengo un candidato, que es Orsi, ¿no? Que está contra el gobierno, el único. Los demás están con el gobierno. En más o menor medida están con el gobierno. Entonces, hay 4 candidatos o 5 que están con el gobierno y uno que está contra el gobierno.
En definitiva, la gente lo que va a tener que elegir es eso. No va a tener que elegir si Orsi lo que opina del turismo y si fue a tal debate y no sé cuánto y lo que dijo en la radio. Eso, yo coincido con Mariana, eso es una cosa muy menor. La gente va a tener que elegir qué queremos hacer. ¿Seguimos 5 años más con este gobierno? Porque en definitiva es eso. ¿O cambiamos de gobierno? ¿Qué hicimos? 5 años, una experiencia. Bueno, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el saldo? Y yo creo que, en definitiva, la campaña del gobierno va a terminar apuntando a esto. Ya está insinuado en el eslogan de Delgado. Entonces, respetando todos los elementos, creo que todos pesan un poquito, ¿no? Pero, en definitiva, lo que va a pesar es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos 5 años más? ¿Le damos otra carta de crédito a este gobierno que, en fin, lo hizo bien, más o menos, qué sé yo, todos sus errores? Todos se equivocan, todos cometen errores, siempre hay problemas. En fin, es por ahí. Y bueno, y yo creo que ahí va a estar la cosa y ahí va a estar la diferencia. Y no se olviden que la calle tiene el 50% de aprobación. No se olviden de eso. ¿Se reduce a eso, Mariana? Porque me acuerdo también que en una de las primeras charlas que tuvimos aquí dijiste, la gente si quiere cambios los quiere despacito y no en gran medida, digamos. ¿Se reduce a esto que decía Graciano? ¿Es a favor o en contra del gobierno nada más? Es difícil. Porque si no, ¿dónde quedan los debates sobre política exterior, política económica, turismo, como citaba Graciano recién? ¿Hay espacio para conversar de eso o en realidad es...? No, espacio hay y claro. creo que los candidatos lo tienen que hacer aunque la gente no lo registre. Porque con que unos lo registren y además escuchan a los que registran. Porque capaz yo no entiendo nada, pero escuché a fulanito que dijo que sulta. Entonces, no es menor, o sea, uno no puede pasar por la campaña sin decir nada, ¿no? Eso está clarísimo. Claro. Porque... Muy buena frase esa. Sí, lógico, hay que decir algo. Bueno, algunos creen que sí, pero bueno. Entonces, eso es que registren directamente lo que uno diga o lo entiendan, eso es lo dudoso. Por eso es tan importante los líderes de opinión, los referentes, la prensa, recogiendo fidedignamente y difundiendo las cosas, porque la gente lee titulares y cruzado. Pero claro, para generar titulares y cruzado tenés que decir. Pero no esperes que cuando diga la gente ni te entienda ni te escuche. Claro, es así. Ahora, hay una cosa, ¿no? Respecto a elegir este gobierno o no. Porque si uno va a algunas cosas que escucha de miembros de la coalición, hay miembros de la coalición, para nombrar uno, Manini Ríos, que cuestiona aspectos de lo que ha hecho este gobierno. El propio Pedro Bordaberry, cuando empieza, también cuestiona qué cosas son deficitarias y no ha hecho este gobierno. Y a veces, y hay propuestas, por ejemplo, que hace el propio Delgado, como la famosa beca de $6.000, un disparate, para pagarle a los chicos que terminan secundaria de los sectores de los quintiles más vulnerables, que vos decís, pero ¿cómo cuando seamos gobierno? Si sos gobierno ahora. A Delgado es el que menos puede decir eso. Él es gobierno ahora. Todavía le quedan 7, 8 meses para gobernar. ¿Por qué no aplican esa medida ahora? Si están entusiasmados con medidas novedosas. Es decir, tampoco es tan así, por eso te quería contestar eso, Graciano, que puede ser, simplificadamente puede ser así en la cabeza de muchos, porque hay cosas que objetan lo que este gobierno ha hecho. Si no, no estarían diciendo, en seguridad tenemos que hacer esto, porque en realidad no hemos tenido resultados. Porque la verdad se dicha es esa. No hay resultados en muchas de las áreas en que dijeron que iban a cambiar. Entonces, digamos la verdad, no es tan fácil. Pero el que menos tiene autoridad para decir o dar propuestas, que es el propio, esa frase que él usa siempre, porque cuando seamos gobierno vamos a hacer esto y esto. ¿Por qué no lo hace ahora? Es gobierno. Eso es un debate interesante también. Es gobierno ahora. Respecto a un candidato del oficialismo, claro, que es el candidato a presidente. Puede plantear, lo vamos a hacer en la próxima gestión. ¿Y qué espacio le queda entonces para hacer propuestas? Sí, hay un detalle, yo diría todavía más relevante o con más impacto del que señala
Selva, que es la famosa derogación de la tasa consular. Esa sí se puede hacer ahora. Sí. Esa sí se puede hacer ahora. Pero bueno, eso es un detalle. Yo creo que Selva introduce el tema de, digamos, de las diferencias dentro de la coalición, y por supuesto que tiene que haber diferencias porque son partidos distintos y porque cada partido, digamos, tiene electorado distinto. Esto es el ABC de la política, de la política electoral, de las campañas, o sea. Pero que también traía colación de que no hay un programa único. Pero, cuando le piden al Frente Amplio programa hay en el Frente. Pero, está laudado por más de 2.000 personas que lo votaron y lo estudiaron. Si son partidos pero, distintos. No, pero cuando le piden al Frente Amplio, bueno, ¿por qué no presenta el programa? ¿Y quién presenta el programa? Por eso lo tendrás que discutir con los que dicen eso. Yo vengo a decir... Bueno, pero, perdón, es interesante, vuelvo a la pregunta original que yo planteaba al arranque de la conversación. En esta instancia confluyen partidos independientes con cada uno de sus programas laudados. Pero lo que yo digo, es una elección parlamentaria. Exacto, y luego en noviembre, con la posibilidad, vuelvo a agregar, de que un presidente sea electo en primera vuelta. Está bien. Pero en noviembre es otra historia. Sí, pero lo que pasa es que esta es una elección parlamentaria. ¿Hay espacio para reclamarle a la coalición de gobierno un programa único versus el programa único del En esta instancia no. Bueno, acá ustedes discrepan. Bueno, pues en esta instancia, pero si vas a gobernar juntos y vas a disputar juntos el espacio de la presidencia de la República, no te da un mes, que sería octubre, noviembre, para que vos armes un programa que sea coherente y que pueda ser defendido y explicado ante la ciudadanía, porque hay que difundirlo, y que sea coherente. Porque hay cosas que son absolutamente dispares entre lo que dice de pronto Manini, lo que dice Pedro Borraber y lo que dice Delgado. Pero lo que tú decís no me digas que irreal. No, es irreal. Es irreal porque esto es una elección parlamentaria de distintos partidos que van a buscar el voto haciendo énfasis en algunos temas, como lo hace Manini con el tema de seguridad. Volvemos al tema de si la política es solamente una disputa por cargos y por votos para tener una banca, o es una disputa para cambiar la sociedad y para mejorarla. Bueno, pero volvemos al tema. Pero cada partido lo hace de su óptica, Silva, es una cosa lógica, es la democracia es así. La democracia es así, yo te digo que... claro que la democracia es así, hay matices. Ese es uno de los déficits que después vivimos los ciudadanos. Bueno, pero cuando lo único que se buscó fue sentarse en una banca y el tipo no hizo nada y le pagamos 300.000 pesos por mes. ¿A cuánta gente que no le conocía ni el nombre? Porque nunca no hace nada en todo el ejercicio. No. Los temas, está la lista sábana que lo ponen ahí adentro para... Bueno, pero el punto es, si es legítimo que en esta fase de la campaña haya 5 candidatos presentando distintas... Y sí, es legítimo, porque esta es una elección donde hay distintos partidos, son reconocidos por la Corte, en la Corte hay que presentar su programa de gobierno, sus candidatos, sus autoridades, tienen que ser aprobadas por la Corte para poder participar en la elección, cada uno cumplió su etapa en las elecciones internas, presenta su programa, unos ponen énfasis en temas, digamos, sociales o de educación, otros ponen énfasis en temas, yo qué sé, de la seguridad pública, en fin, es totalmente legítimo. Todos sabemos además que va a converger todo en una segunda vuelta donde todos lo sabemos, los mismos partidos que están hoy en la coalición van a tratar de reiterar esa coalición con algunos cambios, con algunos matices, con algunos ajustes. Los negociadores de cada candidatura se pondrán de acuerdo y presentarán ese programa único que con justa razón reclama Silva, y yo creo que debe ser así, y creo que obviamente tiene que ser así. Pero esta es una instancia distinta. Entonces, en algún momento el sistema va a tener que recapacitar sobre esta cuestión bicéfala que tiene, y es la elección parlamentaria, que es la primera vuelta. De hecho, aunque Francisco con razón dice que se puede elegir presidente en la primera, ya ha ocurrido en 3 ocasiones, no ocurrió en la última, difícilmente ocurra en esta tampoco, porque... No sabemos. Bueno, está bien, no lo sabemos. No sabemos. Lo digo difícilmente, no digo que no va a ocurrir. Hay una nota del Observador esta semana muy interesante que presenta la posibilidad incluso de que sea electo presidente Huorcio Delgado, que son las posibilidades reales, sí, ahí está. Y cómo se conformarían las cámaras, Senado y diputados, que podría ser mayoría para el Frente Amplio y podría ser mayoría para uno de los dos en diputados y en el Senado indistintamente. Es que no sería y sería un escenario de lo más interesante, ¿no? Sí, y interesante, y yo diría hasta positivo. Porque sería la demostración, o mejor dicho, la posibilidad de demostrar que esas dos grandes coaliciones que tiene el país hoy son capaces de ponerse de acuerdo en algunas cosas. Que tiene la obligación de negociar. A lo que voy... La contracara es que no frenemos del todo, ¿no?
¿Cómo? Que no te dejen negociar, que Que no no te dejen negocien. gobernar. Bueno, pero a ver, bueno. Esa es la contracara posible. Bueno, sí, es que no pero haya acuerdos. no, pero la sociedad va a reclamar que se pongan de acuerdo. ¿Cómo va a reclamar la sociedad? Por A el ver. por el propio pronunciamiento. Porque si ¿qué hizo la sociedad en las 3 últimas elecciones antes de la victoria de la calle Pou? ¿Qué dijo la sociedad? Dijeron, señores, ustedes ganaron, el Frente Amplio ganó, tienen la mayoría, háganlo del programa, cumplan lo que dijeron, le damos la mayoría. Le damos la primera vez, le damos la segunda y se le damos la tercera vez. Eso fue lo que dijo la sociedad uruguaya. Dijo eso. Dijo, señores del Frente Amplio, es el turno de ustedes. Hizo muy bien la sociedad uruguaya. Están sacando Hizo ahora. muy bien. Mira lo que te estoy diciendo. Mira lo que te estoy diciendo. Hizo muy bien la sociedad uruguaya en dar esa posibilidad. Hizo muy bien. Por muchas razones que no viene el caso de analizar ahora, pero hizo muy bien. ¿Ahora qué hizo? Bueno, vamos a cambiar. Vamos a darle a estos 5 partidos dirigidos por la calle, vamos a darle la posibilidad. Y ahora podría darse, no sé, puede ser, quizás, a lo mejor, no lo sabemos, pero si se diera esa posibilidad, sería una gran lección que la sociedad le estaría dando al sistema político. Le está diciendo, señores, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Somos todos uruguayos. Por favor, dejen de pelearse, dejen de dividir al Uruguay. Bastantes problemas tenemos como para que ustedes los alimenten y los reproduzcan y los amplifiquen desde el Parlamento. Pónganse de acuerdo. ¿Y saben qué? Estaría muy bueno que eso ocurriera. Estaría muy bueno que eso ocurriera. Porque obligaría a la madurez del sistema, obligaría a sectores responsables del sistema político y decir, bueno, un momentito. Vamos a escuchar. Por eso ¿Qué dijo la gente? ¿La gente dijo esto? Bueno, vamos a hacerle caso a la por gente. eso creo que cala más el discurso y la actitud de Orsi, que es un discurso más conciliador y más de apertura y más de... Yo dije gane quien gane. No, pero yo digo, por eso creo que cala más en la sociedad ese discurso que el discurso confrontativo simplemente de echar al otro y no permitir que llegue al gobierno. ¿Por qué razón? Y porque la gente no es boba y se da cuenta de que hay cosas que son políticas de Estado. No se pueden resolver solamente con un partido o con una coalición, por un lado. Es decir, el país partido en dos no funciona. Claro. Entonces, la única forma de que funcione, de que crezca y de que resuelva problemas realmente graves, ¿no? Porque tenemos problemas que los venimos arrastrando, pero hay algunos que se han agudizado. Entonces, la única solución es que trabajemos en conjunto. Por eso a mí me molesta cuando solamente se ve la política desde el punto de vista de los cargos y no se ve desde el punto de vista de hacer, de trabajar. Yo quiero esa banca, pero porque me voy a matar para resolver el problema de la pobreza infantil, por ejemplo, ¿no? Y no es porque voy a resolver mi vida económica y voy ahí a... Nos quedan 4 minutos, los últimos 4 minutos para un tema que hoy está publicado en Búsqueda, que es una nota y también una columna de su director. Tiene que ver con el eventual futuro de Blanca Rodríguez en la política. La nota de Búsqueda dice: MPP cerca de cerrar su lista 609 con Blanca Rodríguez y Cristina Lustenberg en lugares relevantes. El sector mayoritario del Frente Amplio se aliará con serenistas en varios departamentos. No hay una confirmación, de hecho. Todo el mundo habla, de hecho Graciano lo planteaba como posibilidad hace unos días. Suerte que renunciar a Blanca Rodríguez va tomando forma. Y sobre esto Mariana dio una opinión hace unos días que tomó mucha relevancia y queríamos que la puedas expresar nuevamente acá con respecto a la imagen que tiene la gente sobre Blanca Rodríguez, aunque todavía no tenemos la confirmación de qué es lo que vaya a hacer. Pero, ¿qué impresión te daría, Mariana? Que fue lo que dije cuando me preguntaron, una pregunta al pasar que tuvo toda una trascendencia. Yo creo que Blanca es una mujer que tiene mucho cariño en la opinión pública, una mujer muy querida, que trasciende el cariño que se le tiene más allá de los partidos, porque alguien que durante 30 años, como dice gente, entra a tu casa todos los días a contarte lo que está pasando en el país y en el mundo, genera la gente siente que la conoce, ¿no? Hemos visto en algunos otros candidatos el impacto que tienen lo visual y los medios en el acercamiento a la persona, ¿no? Entonces está claro que ella cuenta con ese capital y que ese capital le permite, no te digo hacer lo que quiera porque la gente tampoco no es inagotable, pero sí le permite entrar a la política con buena chance de votar bien, ¿sí? Y no sería la primera oportunidad, digamos, que los periodistas no, ni acá ni en el mundo pasa. Exacto.
Pero porque va a ser muy sencillo que mucha gente critique a Blanca Rodríguez ante la eventualidad de la decisión que tome, pero se olvidan de algunos otros casos que van en la dirección opuesta eventualmente. Sí, y yo te diría además que veo desde el punto de vista de aquellos más puristas mejor el Parlamento incluso que como se habló en algún momento de la Intendencia, porque la Intendencia es un cargo de gestión y el Parlamento es un lugar distinto de reflexión y de promoción, entonces creo que su perfil va más con un cargo parlamentario, que es lo que ella puede trasladar de su experiencia, que con un cargo de gestión que no la tiene. ¿Qué te parece eventualmente la irrupción de Blanca en la política? Yo creo que haría lo que dice Mariana, le daría un salto en calidad al Parlamento en términos de nivel y de participación mucho más positiva. A mí me parece que esa cercanía que te da justamente entrar en tu casa, todo, ¿no? Incluso la sensación de credibilidad de lo que me dicen, porque eso es lo que también te da el informativo, yo te creo lo que vos me estás diciendo, y además ella tiene un estilo que ha sido muy, yo diría, transparente, muy acogedor, incluso hasta en las entrevistas que ha hecho a veces a sectores del Frente Amplio de la oposición, ella se maneja con mucha, se ha manejado con mucha neutralidad, a pesar de que ha sido picante en muchas preguntas. A mí me parece que es una gran candidata. Yo considero que sería una candidata que llevaría muchísimos votos. No sé en qué lista ingresaría, no tengo idea, pero cuando ella dijo voy a cambiar de vida, creo que se refería a eso, que ahora se va a dedicar a la política y ojalá por las mujeres así sea. Graciano. Yo recuerdo que hace unos 2 meses y medio, 3 meses, Mujica dijo, tengo una bomba preparada, o tengo un anuncio, tengo una cosa así. La gente no le tomó, en fin, no reparó mucho en eso. Yo sí reparé, porque Mujica, hay que escucharlo Mujica, y hay que seguirlo, y hay que ver lo que dice, y en fin. Bueno, Mujica fue el arquitecto de poner a Fernando Pereira como presidente del Frente pues yo Amplio, digo, y la conducción de Fernando Pereira le ha dado resultados. Bueno, pues yo digo, entonces cuando dijo Mujica, yo tengo preparado algo, no sé cuánto, la gente empezó a especular, no, tiene preparado algo, y era esto, evidentemente era esto. A mí me parece relevante, subraya esta irrupción, o el énfasis que se va a poner en este tema, subraya el carácter de elección parlamentaria que tiene esta primera vuelta, porque en definitiva en el Frente Amplio lo que va a haber ahora es una gran disputa interna, por la mayoría, como va a ocurrir en el Frente Amplio y en el Partido Colorado. No tanto así en el Partido Nacional, donde la mayoría está, a mi juicio, muy, muy clara, muy marcada. Pero en el Frente Amplio y en el Partido Colorado va a haber una lucha interna muy, muy clara, muy marcada. En el caso del Frente Amplio, además, coincide con un momento en la historia política del Frente Amplio, que, digamos, tiene 3 grandes momentos. Es decir, su fundación, con Líber Seregni, con su liderazgo personal, ¿no? ¿Verdad? Bueno, después obviamente la dictadura, pero cuando se sale de la dictadura, Seregni reasume su condición de liderazgo. El segundo momento es cuando se retira Seregni y queda una especie de, llamémosle, triunvirato de Mujica, Vázquez y Astori, donde Vázquez y Mujica se alternan en la presidencia, pero básicamente conformando un trípode, ¿no? Y este tercer momento que viene ahora con la no presencia, en algunos casos, bueno, lamentablemente por el fallecimiento de Vázquez y Astori, y en otros casos por el retiro de Mujica. O sea, este es el tercer momento. Y hoy, subrayo hoy, no hay en el Frente Amplio ni una figura de relevo, no hay un Seregni, hoy yo no veo, capaz que existe, pero yo no lo veo, un Seregni, tampoco existen 3 figuras que digan, bueno, este es el Frente Amplio, 3 corrientes, 3 sectores, 3 tendencias, hoy no lo hay. Entonces hoy hay, si gana Orsi, bueno, por supuesto, Orsi queda como, digamos, líder, en fin, pero si pierde Orsi, le va a pasar lo mismo que a Daniel Martínez, que hoy nadie se acuerda de Daniel Martínez, si hubiera sido presidente era otra cosa, si Orsi pierde, bueno, perdió. Entonces yo creo que ahora, y acá redondeo con el Blanco Rodríguez va a llegar al Parlamento, porque va a llegar, obviamente, va a llegar al Senado, que va a llegar, si la ponen en la lista, que la van a tener que poner, y va a ser una figura muy importante. Y va a ser una figura muy importante, además del Parlamento, para el Frente Amplio. Porque hoy no hay... A ver, díganme ustedes una figura de relevo en el Frente Amplio. Lo más importante es que va a ser importante para la sociedad uruguaya. Bueno, pero yo estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo del Frente Amplio. No, y desde ese recambio de liderazgo me parece interesante que el MPP está poniendo arriba de la mesa 2 mujeres y 2 mujeres que no son del MPP.
Eso también habla de un cambio estratégico, No sabemos, en el caso de Blanca no sabemos. Bueno, pero no es orgánica, no viene de toda la vida militando en el MPP como uno podría. Lo que estoy diciendo es que hay un montón. Le dio ala, ¿no? Pero comparado con otros partidos, hay un montón de hombres que están renunciando a sus cargos para que dos mujeres estén ahí. A mí exactamente. Pasa también con Ortuño en el caso de La Vertiente. Cierro con dos mensajes. El 681 dice: buenas, por favor, que esta señora, se refiere a Selva, diga qué medio es. Yo veo los informativos y la mayoría aparecen muchísimas más informaciones frentistas. En un debate se han cambiado hasta candidatos, dice el oyente. Y después llega otro, la versión completamente distinta. Dice el 471, Francisco, buen día. Los medios de comunicación en su mayoría le dan más minutos a la fórmula del Partido Nacional, Partido Colorado, que al Frente Amplio. Cubren más actividades y minutos de esos partidos de coalición que actividades y actos del FA. Se ve en radio y en televisión, dice Álvaro. Como siempre, opiniones en las dos direcciones, valorando distintamente las posiciones de nuestros panelistas y cómo ven ellos la realidad. Mariana, Selva Graciano, gracias por otro jueves. Gracias, muy interesante. Que pasen muy bien.